nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2. Vamos a continuar en Colosenses. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, vamos a leer este pasaje que iniciamos la semana pasada, Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hoy vamos a estar en los versículos 6 y 7 respectivamente, los mencionamos la semana pasada, pero solo de paso. Vamos a leer desde el versículo, si gusta, hagámoslo, desde el versículo 28 del capítulo 1, versículo 28, del capítulo 1 hasta el versículo 7. Dice el Señor en su palabra: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oremos. Padre eterno, gracias por esta oportunidad que nos das de estar una vez más alrededor de tu palabra para adorarte, para glorificar y exaltar tu nombre. Señor, ayúdanos en esta mañana a conocerte más. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a arraigarnos en la palabra para poder crecer y abundar en toda buena obra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El caminar cristiano es el título de este domingo, el caminar cristiano. Pablo viene hablando acerca de su ministerio desde el capítulo 1, lo vimos la semana pasada, que hablamos acerca del antídoto contra el error, y decíamos que el antídoto contra el error es un entendimiento pleno de quién es Cristo y una vida que camina firmemente en Él. Entonces hoy vamos a ver esa segunda parte, una vida que camina firmemente en Él. Entonces el apóstol empieza en este versículo 1, solo para recordar ahí rapidito, y está relacionando este versículo 1 con lo anterior. Pablo ha hecho una afirmación que va a sustentar. Pablo ha dicho, por lo cual, versículo 29, 1, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo ha hecho esa afirmación y ahora la va a sustentar en el capítulo 2. Y para sustentarlo lo que acaba de decir, este versículo 29, él dice: quiero que sepan cuánto les ama y cuán grande es su preocupación por ellos ante las amenazas del error, de la falsa enseñanza, de la enseñanza falsa que se está metiendo en la iglesia. Recordemos también que Pablo no fue el fundador de estas iglesias, pero él conocía a muchas personas y a muchos hombres, incluso tenía algunos amigos. Puede ver usted Colosenses 4:12 y la carta a Filemón nos muestra que aunque él no fue el fundador de estas iglesias, probablemente 3 iglesias, ¿verdad? La de Hierápolis, la Odisea y la de Colosas,
Pablo sí conocía a muchas personas ahí, así que él tiene una lucha interna, ¿verdad? Una lucha de un sentido fuerte. Y aunque Pablo no está físicamente ahí, pues tiene una lucha intensa, dice él, en oración, en carta. Él está con su corazón con ellos, ¿verdad? Como dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Mirando cómo, por lo que Epafras le había contado. El mensaje de Epafras a Pablo, el informe era muy bueno. La iglesia estaba creciendo, pero estaban esas amenazas ahí. Pablo se carga en su corazón. Pablo tiene esa carga por estos hermanos de estas tres iglesias. Por eso dice: por los que me conocen y por los que, como dice, por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que aún no han visto mi rostro. Entonces Pablo está preocupado por ellos y tiene un propósito en esta carta. Y el propósito está en el versículo 2, que dice: para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, versículo 2, comprensión, y el resultado es un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, ese misterio que es, en realidad es Cristo, el misterio de Dios. Así que el propósito de la lucha de Pablo, que sostiene, es para que sean fortalecidos los corazones de estas personas. Así que, hermano, piénselo de esta manera: cuando Dios gana el corazón de una persona, transforma nuestras vidas. Cuando Dios gana nuestro corazón, transforma nuestra vida entera, por completo. Y esto sucede porque el corazón es el centro de todo lo que somos. Lo estuvimos viendo a profundidad el domingo pasado. Ahí nacen nuestros sentimientos, lo que creemos y sobre todo, hermano, lo que decimos y lo que hacemos sale del corazón, nace del corazón. Por eso Pablo está enfatizando de que los corazones sean consolados. Así que recuerde que en la Biblia el corazón no solo es un músculo, sino el núcleo de nuestra responsabilidad. La responsabilidad está en el corazón. Como dice Proverbios, de él sale la vida, ¿verdad? Es la fuente donde brota la vida, Proverbios 4:23. Así que cuando Dios cambia nuestro corazón, lo hace y lo transforma y se extiende a cada espacio o a cada rincón de nuestro ser. Entonces Pablo no solo dice que nuestros corazones deben de ser consolados, sino, como dice el dicho, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Entonces dice que sean nuestros corazones consolados, los de Colosas, los hermanos de Colosas, que sus corazones sean consolados, unidos en amor. Así que frente a todas las ideas falsas, que probablemente eran ideas griegas, ideas gnósticas, ideas legalistas, judaicas, frente a todo este tipo de ideas falsas, de nada sirve estar peleando solo. Por eso somos llamados una y otra vez a estar unidos, a tener una comunión entre los hermanos. Y Pablo dice: unidos en amor. Entonces hay que estar unidos frente a estas falsas ideas, porque no sirve de nada estar peleando solos. Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto, es el vínculo de la paz, dice en otro lado, y es el vínculo que nos mantiene unidos unos a otros. Es el amor, y que ese amor no nace de nosotros, porque es el amor que viene de Dios. Así que cuando estamos unidos en el amor en Cristo, cuando estamos unidos en este amor, somos más difíciles de engañar. Somos más difíciles de engañar. Es como la figura que se ve cuando el pastor tiene juntas todas sus ovejitas, y las ovejas están todas juntas así, todas hechas bolitas, y viene el lobo, y el lobo está observando, viendo qué oveja se queda atrás, qué oveja se queda lejos del redil para atacar a esa oveja. Entonces, incluso cuando los animales están en el acecho, cuando los animales de caza están queriendo atacar una manada, a veces cuando la atacan lo que hacen es que se dispersan
y ponen la mirada en la oveja en el animalito más débil para poder comérselo o atacarlo. Entonces el propósito de Pablo acá es que tengamos esa unión y que estemos unidos en el amor que es en Cristo Jesús. Y vea lo que más dice conocer, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. El misterio de Dios, el Padre, el Padre y de Cristo, pero la idea es que el misterio de Dios es Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el que ha sido revelado. El misterio de Dios es Cristo. Pero Pablo dice, para que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento. Los gnósticos y todas estas ideas que estaban fuera estaban ofreciendo un conocimiento mejor para alcanzar una plenitud de vida, para alcanzar ser dioses. Habían ideas ahí de que uno podía ir creciendo y alcanzar otras dimensiones de una realidad espiritual mejor, y que eso se debía alcanzar a través de un conocimiento secreto que estaba ahí oculto, pero que solo los más selectos podían llegar. Pero Pablo dice, no, nosotros debemos de alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de que lleguemos a conocer a Cristo. En Cristo está todo, Cristo es el todo. O sea, a nosotros nos interesa conocer a Cristo, y eso es lo que nos debería interesar a todos nosotros, conocer cada vez más a Cristo. Esa es la vida, conocer más a Cristo. Entonces la idea es estudiar juntos, estudiemos, estén unánimes, entiendan los conocimientos que están en Cristo, alcancen todas las riquezas de ese pleno entendimiento. Así van a orar con ese conocimiento que tienen, van a así estar fuertes ante cualquier situación, y ese conocimiento en las Escrituras y en Cristo les va a ayudar para ser más sabios y estar preparados para hacerle frente a cualquier cosa. Así que la meta final es Cristo, es conocer a Cristo. El objetivo de estar unidos, el objetivo de entender todo ese conocimiento, acumular esa información, es alcanzar una madurez espiritual, es conocer a Cristo, es saber distinguir claramente entre la verdad y el error, es profundizar el misterio de Dios, que es Cristo mismo. Él es la respuesta final a cualquier mentira de los falsos maestros, es conocer a Cristo. Esa es la respuesta. Así que el objetivo de Pablo que busca acá es que los creyentes alcancen tal conocimiento en Cristo que tengan una convicción inamovible en su corazón. Entonces termina el versículo 3, sigue hablando, en quien están escondidos en Cristo todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro orden, buen orden. Esa es la suficiencia de Cristo que produce en la iglesia una defensa contra toda mala enseñanza y una defensa ante el desorden, una defensa ante el engaño. Así que van a estar protegidos ante cualquier discurso, ante cualquier elocuencia humana que pueda ser un arma de distracción, ante cualquier conocimiento que se les pueda presentar. Así que, hermanos, el llamado a la iglesia es un llamado a profundizar en ese misterio que es Cristo, a profundizar en quién es Cristo, a desarrollar todo nuestro carácter a la semejanza de su carácter, que nuestra persona sea realmente una imitación de ese carácter que es Cristo. Ese es nuestro trabajo, esa es la mejor defensa que podemos tener ante cualquier engaño. Y luego, hermano, tenemos el mandato a la perseverancia, es decir, el caminar cristiano. Vea el 6, y esto es lo que nos compete esta mañana. Por tanto, o sea, de acuerdo a todo esto que les acabo de decir,
de acuerdo a toda esta defensa doctrinal que tenemos que aferrarnos a Cristo, conocer más de Cristo, estar unidos en amor, ¿verdad? Y perseverar juntos en este conocimiento, descubrir todos los misterios. Y eso es lo que venimos, hermanos. Realmente, al final, no venimos aquí a solo llenarnos de conocimiento para saber más, sino venimos acá domingo a domingo para que las Escrituras sean abiertas y podamos conocer más a Cristo e imitarle. Porque de eso se trata, de un conocimiento que al final se convierte en una vida práctica. Y de esto por eso Pablo va a pasar del aspecto, digamos, doctrinal a la parte práctica en los versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la misma manera en que recibimos a Cristo, ahora tenemos que caminar. O sea, no hay una forma diferente. Pablo dice, no hay algo diferente, no hay una nueva etapa, no vas evolucionando de etapas en etapas, así como los gnósticos que van cayendo como en una escalera ascendente hacia un conocimiento superior. Pablo dice, no, de la misma manera que recibieron en Cristo, ahora anden en Él. Anden en Él. Y interesante esto, hermanos, porque la forma en que está escrito este pasaje es un quiasmo, y la forma en que está escrito precisamente estos versículos destacan que Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro de todo. Él es el principio y el fin, como dice Apocalipsis. Él es el alfa y el omega. Jesús es el motor de nuestras vidas. Así que no se trata de aprender algo nuevo, sino de ser fieles a lo que ya recibimos. Ser fieles a lo que ya recibimos, a la predicación del Evangelio, ser fieles a eso. Así que Dios ya ha dado algo a nosotros y tenemos que ser fieles a eso. Así que si ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el dueño de nuestra vida, ahora debemos asegurarnos de que cada paso que demos en nuestra vida diaria esté totalmente en armonía con eso, de que Jesús es el Señor y Salvador. Cada paso que damos todos los días tiene que ir en armonía con ese sentido, que Jesús es el Señor y Salvador. Jesús es el Señor y Salvador. Tiene que ir en armonía con esa fe, confiando plenamente que Él es suficiente. No vamos a escudriñar más las Escrituras para encontrar un conocimiento más profundo. Hay algo más ahí después de Cristo. No, es Cristo. Vamos a profundizar en Él. Hoy en este movimiento apostólico, profético, oía decir a uno hace varios meses de que la Escritura ya es la revelación, ¿verdad?, de Cristo y todo, etcétera, etcétera, pero que ellos van por más, un conocimiento más, una revelación fuera de esto. O sea, quieren a Cristo y quieren ir por algo más allá. Pero vean qué ignorancia más tonta de todas estas gentes. Pablo dice, de la manera que recibiste a Cristo, de esa manera andad en Él. Seguimos confiando plenamente que Él es suficiente y que no necesitamos nada más. Pero es que, hermano, yo ya conozco a Cristo, pero ¿realmente lo conocemos? Esa es la pregunta. ¿Realmente lo conocemos? ¿Realmente sabemos qué es andar en Él? Oímos constantemente el andar en Cristo, el andar en Cristo. Vean lo que dice el mismo Colosenses capítulo 10. Colosenses versículo 10 del capítulo 1. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, nos llama a andar en Él. Este no es un lenguaje desconocido para los creyentes. Colosenses 4:5 vuelve a hablarnos algo similar. Dice: andad sabiamente para con los demás, redimiendo el tiempo. Es un llamado a un caminar sabio. Ahora específicamente nos dice en qué debemos aplicar esa sabiduría.
con las personas y con el tiempo. Pero hay un caminar específico, sabio. ¿Cuál es ese caminar y cómo se camina? ¿Se acuerda? Bueno, si va para atrás, Romanos, y si usted quiere profundizar ahí hay no solo en el comentario MacArthur acerca de esto, sino en otros títulos, va a encontrar temas relacionados, o el tema del andar cristiano desarrollado, y usted puede profundizar ahí con varios textos y varios comentarios acerca de qué es el andar cristiano. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, Romanos 6, 4. Acerca de este andar, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. O sea, iniciamos con Cristo y ahora iniciamos una nueva vida. Es decir, no somos llamados para que seamos salvos. Fíjese, hermano, que todavía creería yo que nosotros todavía estamos luchando con el decisionismo práctico. Todo aquello de lo que hemos venido huyendo, de que hacer una oración y ya somos salvos y hasta ahí. Y todavía seguimos luchando de manera práctica con eso, porque nos creemos salvos, pero hasta ahí. Pero nuestra vida no está dedicada a Cristo. Nuestra forma de vida no ha cambiado. Todavía seguimos alrededor de las cosas de afuera. Como me gusta decir, todavía seguimos arrojados hacia nosotros mismos, echados hacia nosotros mismos y siguiendo nuestros propios intereses. Lo que más nos conviene. Siempre es así. Y yo me he visto así una vida luchando contra eso. Aunque han habido momentos de lucidez donde uno dice, sí, yo le entrego mi vida a Cristo y voy a vivir para Cristo, pero son pequeños momentos de lucidez. Al final nos encontramos siguiendo nuestros propios caminos. Y eso es lo que hacemos. Y venimos solo a la iglesia a cumplir. Y aunque es difícil hablar de eso, hermano, pero a veces es la realidad de nuestras vidas. Nos preocupa más lo del día de mañana que habernos preparado para hoy el domingo. ¿Sí o no? Eso nos tiene, pero arrojados. Pero es importante entender entonces a qué realmente hemos sido llamados. Pablo dice, de la manera en que recibimos a Cristo, de esa misma manera andemos. Vea uno más, 8, aquí, ya que andamos en Romanos, 8:1 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora me pregunto yo, ¿realmente todo lo que yo hago diariamente lo hago conforme al Espíritu? ¿Estoy actuando conforme al Espíritu o lo hago conforme a la carne? Ese es un buen parámetro para medir realmente mi andar en Cristo. Y así hay otros muchos textos que nos llaman a que realmente andar en Cristo es seguir su ejemplo en una conducta diaria. Pero él tenía un fin y una meta, hacer la voluntad de su Padre. Y si solo me quedo con esa pequeña parte, ese debería de ser mi fin y meta, hacer la voluntad de mi Padre cada día. Entonces eso me tiene que dar un objeto y una meta, seguir todos los días. Así que volviendo al texto, en Colosenses capítulo 2, Pablo dice, entonces, si Cristo es el misterio de Dios, donde están todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, que excede cualquier entendimiento, que no necesitamos más, que Cristo es el todo para todos, que realmente es lo único que necesitamos, entonces, de esa manera en la que hemos recibido al Señor Jesucristo, debemos andar en Él. Y ese es el fundamento entonces de la vida cristiana. Cristo es el fundamento de la vida cristiana. Entonces vean lo que dice, hay una palabrita aquí, dice, de la manera que habéis recibido.
La palabra recibir. Y esto es bien común, porque creo que es parte del lenguaje cristiano. Antes nos decían y nos preguntábamos, hoy ya no usamos esa palabra, pero yo me acuerdo que antes usábamos esa palabra: ya recibiste a Cristo. ¿Qué significaba recibir a Cristo? Para muchas personas recibir a Cristo era confesar que Cristo era su Salvador, y para otros era confesar que Cristo era su Salvador y su Señor. Eso era recibir decíamos: ¿has recibido a Cristo en tu corazón? Y cuando evangelizábamos le decíamos a las personas: ¿has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? Hacíamos esta pregunta. Pablo lo está diciendo acá. Yo creo que es parte de nuestra cultura cristiana, esa palabrita, pero había que entender a qué se refiere Pablo con recibir a Cristo. Creo que esa es una muy buena pregunta. Creo que quizás no la habíamos hecho antes. ¿Qué es recibir a Cristo, hermanos? Yo creo que si no les hubiera dicho esto y al principio les hubiera: hermano, ¿quiénes han recibido a Cristo?, creo que todos hubiéramos levantado la mano. ¿Pero qué es recibir a Cristo? Esta palabra tiene dos dimensiones, dos entendimientos, digámoslo así. Normalmente, en el uso normal de esta palabra, se dice que se usa para dar la bienvenida a una persona, recibir a una persona, darle la bienvenida. Es como cuando vamos a recibir a alguien en el aeropuerto: le vamos a recibir, le vamos a dar la bienvenida. Como aceptar a alguien en nuestra casa: le recibimos en nuestra casa, le abrimos las puertas. Ese es el primer entendimiento que tenemos de esta palabra, recibir. Y el segundo, en las Escrituras, lo que me estoy recibiendo, esta palabra recibir, es la forma como la Escritura usa esta palabra. Por ejemplo, como dije anteriormente, la forma de recibir a una persona en su casa, así lo usa Mateo capítulo 1 versículo 20, Juan 1 11, Juan 14 3, está utilizando esa palabra recibir como cuando se recibe una persona en una casa. Y la otra manera de entender bíblicamente esta palabra es recibir una verdad o tradición, recibir una verdad o tradición, aceptar una verdad, aceptarla con el pensamiento, con el corazón, ¿verdad? Una tradición, un mensaje, y así se usa en 1 Corintios 11:23. Busquemos esa 1 Corintios 11:23, solo un ejemplito. 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor, ¿se acuerdan? Yo recibí. ¿Qué recibiste, Pablo? ¿Qué recibió Pablo, hermanos? Recibió la instrucción, el conocimiento de cómo se debe de celebrar la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor, oiga, recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo recibió una enseñanza. Pablo recibió una instrucción. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera. Todos los primeros domingos leemos ese texto y lo practicamos. Es decir, también nosotros hemos recibido esa enseñanza y se ha vuelto una práctica para nosotros. Así que la manera como se usa esta palabra recibir es darle la bienvenida a una persona y recibir una verdad o tradición. Gálatas 1:12 lo usa de esa misma manera. Primera de Corintios 15 también, el evangelio que yo recibí, dice Pablo en Primera de Corintios 15, el evangelio que yo recibí, o sea, el grupo de doctrinas, el grupo de enseñanzas que es conforme a la palabra de Dios, es lo que se recibe. Así que cuando tú recibes a Cristo, deberías de haber entendido quizás la connotación de esta palabra, que tiene esas dos dimensiones. Cuando tú recibiste a Cristo, estabas recibiendo a una persona, la persona de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y también tenías que estar recibiendo el cuerpo de doctrinas de la enseñanza cristiana. Pero no te quedaste con ninguna de las dos, ni con Cristo ni con el cuerpo de doctrinas, porque todavía seguíamos haciendo prácticas que no eran bíblicas, sino que eran prácticas antibíblicas. Entonces realmente no recibiste a Cristo bíblicamente. Probablemente sí, yo solo estoy conjeturando con una persona imaginaria que tengo enfrente, pero piénselo, hermanos, piénselo, porque como viva su vida ahorita, su andar cristiano,
ahí está la respuesta. Así que Colosenses no solo escucharon sobre Jesús a través de Epafras, que fue el fundador de la iglesia, sino que recibieron personalmente a Jesús en sus vidas. Pablo está haciendo el énfasis en los versículos 2, 3 y 4. Vean lo que dice Juan 1, 12. El hermano Newton nos ha estado predicando acerca de eso. Mas a todos los que le recibieron, una bendita palabra otra vez, mas a todos los que le recibieron, y no se acordaban del texto, está de memoria, se lo pueden ver, hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean el poder de recibir a Cristo. Vean que hay un gran poder en recibir a Cristo. Darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que nos ha hecho hijos de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1. Así que los colosenses personalmente recibieron a Jesús en sus vidas. Y note, Dios siempre ha tomado la iniciativa con eso. Y eso el pastor lo ha enseñado en Juan 6:44, 6:65, que Dios toma la iniciativa y nos atrae a Él, pero siempre nosotros debemos responder activamente. Hay una respuesta del hombre. Aunque Dios inicia, y en la misma Evangelio de Juan 6:44 y 6:65, que dice que Él nos ha traído, ¿verdad? No hubiésemos venido al Padre si Él no nos hubiese llamado, jalado hacia Él. Nosotros siempre respondemos activamente con arrepentimiento y fe. Aunque esto también no es de nosotros, porque es don de Dios, pero de alguna manera estamos respondiendo a ese llamado. Así es que esto era vital para los colosenses entenderlos, para que ellos se mantenieran firmes en la fe. Si ellos entendían que habían recibido a Jesucristo como el Señor de sus vidas, entendían que Dios había iniciado todo y había llamado, y ellos habían respondido en arrepentimiento y fe a ese llamado, eso los iba a mantener firmes y les iba a dar una identidad en Cristo. Y teniendo esa identidad no tenían que andar buscando más en otros lados. Como dice alguien por ahí, el problema es que del cristiano es la falta de identidad, no se identifica con Cristo. Nos llamamos cristianos, pero eso es lo menos que tenemos. Así es que el estándar del andar es la misma manera como se inició la fe. No hay más. No hay más, no hay que buscar más. Pero sí hay que entender lo que se ha recibido. Se ha recibido a una persona y se ha recibido un grupo, un cúmulo de doctrinas, como lo que dice Efesios capítulo 2, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, un cuerpo de doctrina. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, un cuerpo de doctrina, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué somos edificados? Sobre no estamos inventando la rueda, hermanos, no estamos inventando nada, ya aquí tenemos el fundamento de los profetas y los apóstoles. Entonces, sobre eso entonces seguimos caminando, sobre eso entonces seguimos andando. Y la afirmación dice, vea, volviendo al texto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esta afirmación era la declaración pública de fe de aquel tiempo. Jesús es el Señor, era la confesión pública de fe. Era so pena de muerte. Si tú confesabas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues probablemente te ibas preso o perdías la vida. Así es que no había
mayor muestra de fe que declarar públicamente que eras cristiano. Así que al decir Señor Jesucristo, que hoy se vuelve quizás hasta una frase sin sentido para muchos, dicen Señor Jesucristo sin saber lo que estamos diciendo, pero cuando Pablo dice Señor Jesucristo, está afirmando públicamente la fe de la iglesia primitiva. Era la afirmación de que Jesús de Nazaret, el Mesías del Antiguo Testamento, era Dios encarnado. Eso significaba decir que Jesús era el Señor. Y entonces aquí está el verbo principal de todos estos dos versículos: andar en Él, andar. Ese es el verbo principal, es un imperativo presente activo para los que están estudiando. Así que esto se convierte en el mandato principal, y la forma gramatical de eso lo que nos quiere dar a entender es que es una indicación de una acción continua. Lo haces y lo haces y lo haces y lo haces y lo sigues haciendo. Andar en Cristo es una vida constante. Andar en Cristo es un estilo de vida. Yo siempre tuve problemas con eso, porque hace muchos años, en otra denominación en la que estábamos hace mucho, se mencionaba Cristo es un estilo de vida, decía alguien por ahí. Hasta se me quedó la forma en que lo decía, pero tenía razón. Cristo es un estilo de vida. Ahora, no es como ellos lo entienden quizás al final, pero realmente es una vida constante. Hace muchos años, daban un programa allá por los 80, recuerdo, que se llamaba el estilo de vida de los ricos y famosos, y lo pasaban ahí en un canal, yo me acuerdo ahí. Llegaban a las mansiones de estos ricos y famosos y nos mostraban cómo vivían, cómo era su casa, cómo era la forma en que vivía, era su estilo de vida. Pues aquí el creyente tiene que tener un estilo de vida diferente a los demás. Así que el cristianismo no es solo un grupo de enseñanzas teológicas, no es solo enseñanza teológica, sino que es una enseñanza teológica que transforma una manera de vivir. Es un estilo de vida de fe. Eso es andar en Cristo. Andar en la fe es andar de acuerdo a lo que todo ese grupo de doctrinas te enseña. Pero nosotros estamos viendo que incluso nos dicen cómo andar, pero nuestra forma de vivir es diferente. Nos dicen hagan así y nosotros vivimos de manera diferente. O sea, lo que decimos que creemos no es congruente con lo que al final estamos haciendo. No sé si solo a mí me pasa, pero yo examino mi vida y a veces veo que no es así. O sea, hay una gran diferencia. Entonces a veces la gente ve que la fe cristiana es como venir a obtener algo, y así venimos. Y híjole, yo tengo que ser salvo de la ira venidera, y entonces viene a buscar algo. Y en efecto encontramos eso, hermanos. Dios nos salva de la ira venidera, Cristo nos salva de la... Sí, es cierto, pero muchas veces solo venimos a eso y ya soy salvo. En otro momento vamos a ver si seguimos caminando. Entonces la vida cristiana no se trata de obtener algo, un objeto, un beneficio, una salvación, sino entrar en una relación donde Jesús nos posee por completo. Una vez escuchaba a John MacArthur. El doctor John MacArthur estaba en una entrevista y él dijo una frase que siempre, yo creo que usted la ha escuchado, y él dijo: ni yo mismo estoy seguro quién vive mi vida. Cristo vive mi vida. Yo no estoy seguro de que yo esté viviendo mi vida, porque es Cristo quien la tiene que vivir por mí. ¿Entiende eso? A mí
me revienta cuando escucho esas cosas. Pero cuando lees después al apóstol Pablo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora, lo que vivo a partir de ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Está dándonos la respuesta, nos está diciendo que realmente al final no soy yo quien está tomando mis decisiones, sino que Cristo está viviendo mi vida. Cristo es quien vive. La única manera, hermanos, en cómo Dios se puede llevar la gloria de nuestras vidas es que Cristo viva nuestras vidas. Y no lo dejamos. No lo dejamos. Todavía queremos controlar nuestras vidas. Yo tengo que controlar ese aspecto de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a controlar? ¿No sería mejor que Dios controlara nuestras vidas por completo? Que Jesús viviera nuestras vidas. Eso es lo que somos llamados a hacer en ese andar. Y que es un llamado para todos nosotros. Y realmente es difícil si no estamos constantemente informando nuestra mente bíblicamente a través de la palabra de Dios, y realmente haciendo el compromiso de no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Necesitamos eso. Así que hay una frase aquí que me gustó: no somos dueños de un producto, no somos dueños de una salvación, somos propiedad de una persona. ¿Entiende eso? A mí me costó entenderlo. Me cuesta, a veces lucho contra eso, de que no soy dueño de nada, sino que soy propiedad de alguien, que antes era esclavo al pecado y me liberó para ahora ser esclavo de Cristo. Y entonces, ¿cómo se juega la vida cristiana entonces con toda esa información? Así que Pablo, igual que el apóstol Juan, destaca la fe en esa unión personal con Cristo. Así que una persona tiene esa unión personal y viva con el Señor Jesucristo. Así que no solo aceptamos una idea, hermanos, recibimos a una persona, como Juan 1:12, ya lo vimos. Y esa es una relación de confianza. El que cree en Él, oiga, confianza, el que cree en Él tiene vida eterna. Juan 3:16. Así que nuestra esperanza, nuestra fe depende de estar mirando y creciendo en el Hijo de Dios. Si no comemos su carne, vean la metáfora que usa Juan. Bueno, el hermano lo estuvo explicando, no me voy a ir ahí. Lea Juan 6. Vean cómo el Señor les machacó así la verdad que les pareciera hasta repugnante. El que no coma la carne ni beba la sangre del Hijo de Dios está fuera. Así que Él es nuestra vida, Él es nuestra resurrección. Estar en Él significa estar vivo, estar en Él significa estar muerto para Él. Así que la salvación, hermanos, no es algo que nosotros tenemos, es alguien que nos tiene. Entonces, esa es la esfera del andar en Cristo, la unión con Cristo. El andar tiene que ver con estar en Cristo, esa es la esfera. Andar en Cristo se resume en estar en Él. El entorno es Cristo. La existencia del creyente es Cristo. La existencia del creyente es Cristo. El estilo de vida es andar en Él. Y no se detiene, siempre está en crecimiento. No se detiene, siempre está en crecimiento. Por eso es una evaluación constante. ¿Soy yo más, lo voy a decir, soy yo más parecido a Cristo que ayer? ¿Soy yo más parecido a Cristo que ayer? Andad. Entonces Pablo ahora, después de mandarnos que andemos, de mandarnos a que no andemos buscando nada más, algo extra, sino a Jesucristo como persona, a
y entender que al recibir a Cristo hemos recibido un cuerpo de enseñanzas, las cuales debemos ocupar para crecer. Él nos manda a andar en Cristo, andar en Él, y luego nos va a dar esas características de este andar, de este crecimiento. Cómo podemos seguir andando y en ese momento en el que andamos vamos creciendo. ¿Cómo es que una persona anda en Cristo y al final empieza a crecer en Cristo? Entonces este versículo 7 nos da las características de ese crecimiento, y Pablo está usando unas metáforas ahí interesantes. Podemos conectar esas metáforas de Pablo con otras enseñanzas claves del Nuevo Testamento para demostrar que esto del versículo 7 no es algo aislado, sino que es parte de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Vea lo que dice entonces: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él, y vea, arraigados. Arraigados. Esta es una metáfora agrícola, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y esta es una palabrita que está en gramática de forma pasiva. En gramática la acción tiene dos formas, digamos, más general, dos formas: una activa y una pasiva. En la activa, el sujeto hace la acción, y en la pasiva, el sujeto recibe la acción, así, de forma sencilla. Y esto está de forma pasivo, es decir, que el sujeto está recibiendo la acción de ser arraigado, de ser como sembrado y echando raíces. O sea, que a este sujeto le hicieron echar raíces. O sea, el sujeto no echó raíces por sí mismo, sino que le obligaron, por decirlo así, a echar raíces. Pablo dice arraigados. De alguna manera Pablo está diciendo: Dios nos arraigó, Dios nos sembró, Dios hizo que echáramos raíces, no nosotros. Dios nos afianzó, pues. Es Dios quien está. Esa es una acción de Dios. Dios está actuando en nosotros. Así es que dice Pablo arraigados, y estaba en pasado. O sea que ya estamos enraizados. La raíz ya ha estado establecida. O sea que a estas alturas, hermano, Dios ya nos hizo echar raíces. La raíz ya está establecida, el fundamento ya está puesto, ya hemos sido salvados. Cristo nos ha asido para Él, Cristo nos ha agarrado para Él, Dios nos ha hecho suyos, y nadie lo arrebatará de su mano. Así que esta imagen de arraigados describe nuestra conexión con la fuente de vida, que es Dios. Hemos sido plantados en Cristo. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. De Él surgimos nosotros. Nuestra seguridad depende profundamente de nuestras raíces, y nuestras raíces están en Dios. ¿Se acuerda lo que enseña Mateo 13 en la parábola del sembrador sobre aquellos que están sin raíz y llega la prueba? ¿Qué pasa con ellos? Se secan. Entonces Pablo dice que, o desea que seamos arraigados y cimentados en amor, para comprender realmente quién es Dios y comprender su amor. Entonces está usando esa metáfora agrícola y dándonos la seguridad de que dándonos el entendimiento de que nuestra seguridad de permanecer en el cristianismo no depende de nosotros, sino de alguien más que hizo la obra, que nos arraigados, y nos arraigó en el pasado. Es algo que ya es parte de nosotros, y ahora a partir de ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace una planta cuando ya está bien, cuando ha echado bien fuerte sus raíces? ¿Qué hace? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le sigue? Crecer, ¿verdad? Crecer. Y vea, Pablo cambia de metáfora. Ahora ya no está usando la metáfora agrícola. Ahora, como tienes que crecer, él se va a la metáfora de la construcción, de la arquitectura. Él dice sobreedificados en Él. Sobreedificados. Igual está en la misma forma del verbo anterior. Está en forma pasiva.
nos hace crecer no somos nosotros, es alguien más. Pero también está en una forma que indica que este crecimiento es un proceso continuo, es decir, como es algo que no depende de nosotros y es algo que es un proceso continuo de crecimiento. O sea, estamos siendo construidos hacia arriba. Así que mientras las raíces van abajo para darnos estabilidad y seguridad, la edificación va hacia arriba, hacia el crecimiento. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 3:11? Dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero después, ¿qué dice? Que somos responsables nosotros de sobreedificar, ¿verdad? Nos dice que somos piedras vivas, 1 Pedro 2:5, ¿se acuerda? Siendo edificados como casa espiritual, note. Somos parte de una estructura que Dios está construyendo, y eso se llama iglesia. Y somos piedras vivas y estamos construyendo la casa espiritual de Dios. Así que Dios está trabajando en nosotros para construir algo, su iglesia. Entonces su andar en Cristo tiene que tener esta meta, una construcción. Tiene que alinearse con la meta de Dios, que es edificar su iglesia. Edificándolo a usted, edifica su iglesia. Luego note el otro, y dice confirmados en la fe. También, hermanos, es un presente pasivo, es decir, alguien nos está confirmando y alguien está haciendo eso por nosotros. Está consolidando cada vez más nuestra fe. Y hay un instrumento ahí, nos dice cuál es el instrumento por el cual Dios nos está confirmando. Vean lo que dice ahí, es confirmándonos en ¿qué? En la fe. La fe es el instrumento que siempre Dios está utilizando, no solo para salvarnos, sino también para confirmarnos. Nuestra fe va creciendo y va confirmando quiénes somos en Cristo. Es un medio, es un instrumento. Así es que de manera que vamos siendo, de la manera en que fuimos enraizados, vamos siendo edificados y vamos siendo confirmados. Esto implica que un creyente va madurando y ya no se está dejando llevar por cualquier viento de doctrina, como los peligros que están sufriendo los colosenses. Note, por eso es importante. En Hebreos 13:9, el autor de Hebreos dice que nuestro corazón debe de ser afirmados por la gracia. Es lo que está haciendo Dios, está afirmándonos. Y lo mismo dice Pablo en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por engaño de cualquier viento de doctrina. Entonces tenemos que empezar a dejar de ser eso y estar más atentos a lo que el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Y aquí cambia por completo la última, dice abundando en acciones de gracia. Estas características del andar, de ese crecimiento cristiano. Y acá ya es algo activo, es algo en lo que nosotros debemos de abundar, y es en algo en lo que nosotros nos debemos de probar también. Estoy lleno de acciones de gracia, estoy agradecido por todo. Incluso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses nos dice que esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo, que seamos agradecidos por todo. O sea, Dios quiere que algo haga el creyente, y ese algo que haga el creyente, que es prácticamente directo para nosotros, es que siempre estemos agradecidos por lo que pasa, por todo. Y aquí Pablo dice que es nuestra labor, porque esta es una acción que nosotros debemos de hacer. Dice que abundemos en acciones de gracia. Así que a diferencia de las anteriores, donde Dios está actuando en nosotros, en esta nosotros, esa gratitud es la respuesta a todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Si nosotros somos mezquinos y no somos agradecidos y estamos siempre quejándonos por todo, debemos de tener cuidado, porque no estamos reflejando todo ese trabajo que Dios viene haciendo en nosotros.
Así que la gratitud, hermanos, vea que no es entonces algo opcional, sino que es el producto de algo de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, es así, vean, hablando en sistemas y programaciones, siempre hay le llaman ahí los KPI, ¿verdad? Las llaves de prueba. Cuando algo funciona o no funciona, ¿verdad? Tiene que haber un parametrito. Si usted quiere ver que el sistema espiritual funcione en su vida, vea qué tan agradecido es. Si siempre se vive quejando por todo, si todo está mal, en vez de ser agradecido por todo lo que está pasando, vea cómo funciona el sistema espiritual en su vida. Está arraigado, está creciendo, está confirmado en la fe. ¿Qué debe de producir? Naturalmente usted debería de haber un corazón más agradecido. Entonces es la prueba de que el sistema está funcionando. El corazón está lleno de la gracia de Dios y rebosa en agradecimiento. Cierro con eso. Vea lo que dice, para confirmar eso último, vea lo que dice Efesios 5:20. Vea que el sistema de Dios funciona. Hay un poder, una persona actuando en ese sistema espiritual, y es la persona del Espíritu Santo actuando en usted. Que dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, esto es un hecho en su vida. Hermanos, en resumen, la progresión espiritual de andar en Cristo, o sea, el andar, hermano, no es el quedarse estancado. Es como la parábola que usa el profeta cuando dice, me dejaron a mí corrientes de agua viva y se construyeron cisternas hediondas, hoyos así de un agua chuca, en vez de la corriente de agua viva que corre, que es vivo, que va creciendo. Entonces la vida, el andar en Cristo no es quedarse estancado, es crecer, es correr hacia la meta que es Cristo, es correr haciendo la voluntad de Dios. Andar en Cristo no es estar estancado, hermanos, no es estar estancados. Y el resumen de esa progresión es que somos arraigados en profundidad y en seguridad, estando cimentados en Cristo, que estamos siendo edificados, creciendo en el conocimiento de Dios y confirmando nuestras convicciones cristianas y abundando en acción de gracia como testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Bueno, hermanos, esto es lo que iba a compartir. Vamos a orar. Pues Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Que aquel que la buena obra empezó en nosotros, sabemos que va a ser fiel hasta terminarla, en el nombre de Jesús.